Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de nuestro encuentro bíblico unido. Y en el caso de hoy, este servidor, con mucho afecto, les envío un abrazo afectuoso a todos y a todas. Gamaliel Ortiz Guardiola, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Central en el pueblo de Bayamón, junto a mi hermano, a mi amigo del alma, el reverendo Carlos Negrón Sánchez, pastor de nuestra iglesia en Puerto Nuevo. En esta ocasión, Carlos y yo vamos a estar conversando, como ha ocurrido en estos encuentros bíblicos, que es ese espacio precisamente para eso, para compartir, reflexionar y nutrirnos en los tesoros del registro bíblico. En la ocasión presente vamos a estar tratando el pasaje del Evangelio de Marcos capítulo 6, versos del 30 al 45, aunque siempre este pastor hace la recomendación de que usted lea un poquito más atrás y un poquito más adelante, porque eso le da más viveza y más riqueza a lo que usted puede encontrar en el texto. Carlos va a estar comenzando ahora con su saludo e introduciéndonos, al texto, y con esto queremos desde ahora decirles que con esto vamos a estar de alguna manera cerrando ya este mes para dar paso el mes que viene, y queremos dar este anticipito, dar paso a unas lecciones que están como una unidad, que las escribió el queridísimo amigo reverendo Benjamín Santana, y desde ahora les anunciamos que Benjamín va a estar con nosotros en esas lecciones que van a estar dándose durante el mes, en el caso de la secuencia que estamos siguiendo, del mes de febrero. Y esta lección, que también tiene un elemento particular, porque es la lección correspondiente a... Esta lección es la correspondiente a la lección especial para el tiempo de la convención, que cada año nuestra iglesia prepara, y esta, la que vamos a discutir, y también el tema de la convención está basado en Marcos capítulo 6, los versículos que vamos a compartir hoy, de versículos 30 en adelante, y se titula esta Visión, Compasión y Acción. Así que queremos poner en contexto la historia para continuar este diálogo en esta noche. Los discípulos se reúnen con Jesús aquí en Marcos capítulo 6, del 30 en adelante, para compartir un momento de poder hablar con Jesús acerca de la misión, ¿verdad?, la que Jesús les envía en los versículos anteriores. Jesús les invita a un lugar apartado para poder tener esa conversación y además tener un poco de descanso, pero dice el relato que tan pronto la gente se dio cuenta de que ellos estaban en el lugar donde estaban, pues comenzaron a salir desde todos los lados y todos los poblados hasta formarse una gran multitud en esa zona, que Jesús ve y que Jesús pues toma una decisión, ¿verdad?, y dice unas palabras importantes frente a esa multitud que él ve. Pasado la tarde, los discípulos están preocupados por el asunto del hambre, ¿verdad?, y la necesidad de toda esa multitud, que llega a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y ahí entonces se plantea un problema, ¿verdad?, donde los discípulos de Jesús hacen una propuesta a Jesús, donde Jesús les responde una contrapropuesta, muy bien, y entonces ahí entonces viene la intervención de Jesús en esta historia, de la cual nosotros queremos en esta ocasión, ¿verdad?, sacar enseñanzas y aplicaciones también para nuestra vida espiritual, poder mirar cómo es que Jesús junto a sus discípulos responden ante este reclamo de esta multitud y lo que allí ocurre. Yo quisiera comenzar precisamente mirando los dos momentos iniciales de esta historia, y es el momento en que la gente de los poblados ven a Jesús y a sus discípulos, y el momento entonces que Jesús ve a la multitud, ¿verdad? Porque en un principio el poblado y la gente que viene de todos lados
obviamente están viendo en Jesús y están viendo en sus discípulos la oportunidad, ¿no? La oportunidad de la salud, la oportunidad de la enseñanza, la oportunidad de poder añadir a su necesidad, ¿verdad? O poder atender sus necesidades de alguna forma, quizás por el testimonio y por lo que ya la gente conocía acerca de Jesús, de sus enseñanzas y aquellos que lo estaban acompañando. Hay algunos estudiosos, ¿verdad?, del texto bíblico que afirman que esas comunidades, esos poblados que se acercaron a Jesús, muy probablemente eran poblados con grandes necesidades, ¿no?, que venían de los márgenes de la ciudad, y por eso el tema de la enfermedad, de las sanidades y todo eso. Así que estamos hablando de una multitud diversa, ¿verdad?, en quebrantos, en angustia, en esperanza, en anhelos, en sueños y en necesidades. Y la mirada de Jesús, cuando Jesús dice que ve a la multitud, su reacción a mí siempre me gusta y me llama la atención, ¿verdad? Porque lo que Jesús está viendo no es solamente contemplando una multitud necesitada y hambrienta. A mí me parece, Gamaliel, que Jesús también hace una lectura de la realidad de la gente. Por lo tanto, esta respuesta de Jesús y esta visión de Jesús, que obviamente va a incluir un sentido profundo de compasión, pero es una lectura donde Jesús está no solamente mirando las necesidades que traen a la multitud ante Él y sus discípulos, sino que es una lectura también que Jesús hace del contexto, una lectura que Jesús hace de la realidad de la ciudad, de la realidad de la sociedad, de la cultura, y quizás también mirando, ¿verdad?, cuáles son las situaciones también que han provocado el dolor, ¿verdad?, la angustia y el sufrimiento en esta multitud. Y traigo eso porque precisamente parte de lo que está incluido en el tema de este encuentro es el tema de la visión. Y me parece que esa visión de Jesús y esa lectura que Jesús hace de la gente y su necesidad es muy, muy importante para la respuesta que precisamente Jesús va a proponer un poco más adelante en el texto bíblico. ¿Será entonces que se desprende de lo que tú dices que el ver de Jesús constituye en sí mismo una interpretación de la realidad? Jesús no, como tú decías, no es meramente poner la mirada sobre algo, sino que en esa mirada hay la búsqueda por entender lo que se está mirando, ¿no? Por eso hablo de una interpretación de la realidad. Y ese comentario inicial tuyo, Carlos, ahora que tú también has comentado que nuestra iglesia ha de celebrar la convención con las limitaciones que hay ahora, pero alrededor de este tema y de la visión, fíjate entonces cómo eso nos hace viajar al principio del propio Evangelio, cuando se dice que Jesús caminaba por las orillas del lago de Galilea y allí vio, y se comienza a mencionar estas personas a las que él vio, en el caso de Marcos, dos parejas de hermanos, sí. Uno en un momento y la otra en otro, que los vio y los convocó. Y ese ver de Jesús como un ejercicio intencional es lo que yo veo que está aquí también. Jesús ve la multitud y porque ve de esa forma la multitud, ahora yo lo enlazo con otra cosa que entonces te propongo. Por eso es que es capaz de evaluar, porque esa frase es una frase que carga un ejercicio de evaluación de realidad. Por eso es que los ve como ovejas que no tienen pastor, o como ovejas sin pastor. Y esa es una frase con una carga muy específica. Porque recuerde que en el testimonio bíblico, y particularmente en los profetas, la palabra pastor no solamente le era aplicada a la persona que usted tradicionalmente puede pensar que es el que tiene a su cargo, ¿verdad?, bajo su cuidado,
un grupo un rebaño de ovejas, ¿no? Sino que la palabra pastor, precisamente como estaba tan enraizada en el colectivo del pueblo, era una palabra que se aplicaba también a los dirigentes del pueblo, a los dirigentes religiosos y a los dirigentes políticos del pueblo. Así que usted vaya agarrando por dónde es que Jesús está diciendo que los vio como ovejas sin pastor. Si nosotros vamos a Jeremías, al profeta Jeremías en el capítulo 50, el verso número 6, me voy a permitir leerlo porque es un solo verso. Escuchen: mi pueblo era un rebaño perdido que los pastores extraviaban por los montes. Iban de colina en colina olvidando el rebaño. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Isaías 56, que puedo acordarme ahora, en algunos versos de ese capítulo, el profeta levanta una protesta y un señalamiento frontal directo contra los dirigentes de Israel, diciendo que eran tan eficientes que eran como perros mudos que no ladraban. Pues si eran perros mudos que no ladraban y estaban a cargo del rebaño también, ayudando al, pues lo que está diciendo es que no sirven, que no cumplían su función. ¿Verdad? Y allí dice que son como perros mudos. Y también en Isaías habla de que su función de cuidar al rebaño no la cumplen con las expectativas que se espera. Y naturalmente usted puede estar pensando en un sinnúmero de otros textos que hablan de esto. Tal vez el pasaje clásico de eso es el de Ezequiel 34, cuando se habla de los pastores con aquella imagen de que se apacientan a sí mismos y no les importa cuál es la suerte del rebaño. Pues fíjese lo que Jesús está diciendo. Jesús está viendo en esta gente, y posiblemente por eso es esa sed que tenían de ir al encuentro con Jesús, porque esta gente no encontraban en otros foros y en otros espacios la atención a sus necesidades básicas de vida, mientras los Herodes de aquel tiempo, como los Herodes de ahora, están en sus banquetes, que es el pasaje anterior a este, atendiendo la francachela y la clientela que les engorda sus cuentas y su ego. Jesús se encuentra con una multitud que no tiene ese tipo de espacio, y lo importante, repetimos, es que lo sabe identificar. Estos no cuentan con dirección porque aquí no hay dirección. Así que eso se va a seguir viendo, ¿verdad?, en la medida en que el texto, pero ese comentario inicial lo quería hacer aprovechando excelente. La excusa excelente que tú me das con lo del ver, ¿verdad? Excelente. Porque precisamente también lo primero que Jesús hace, ¿verdad?, quizás reforzando lo que Gama acaba de decir, es precisamente enseñarles, ¿verdad? Dice enseñarles muchas cosas o enseñarle a la gente. No perdía tiempo. Y es precisamente, claro, es un asunto también de darle algún tipo de dirección a la gente, ¿verdad? Dirección a la multitud en medio de un descuido, ¿verdad?, intencional, en medio de una falta de empatía, de una falta de compasión y de solidaridad en la sociedad más amplia. Jesús les enseña y les instruye, ¿verdad? Y la enseñanza viene precisamente para ayudar a la gente a encontrar, vamos a decir, un espacio, ¿no?, una dirección en medio de la vida y una oportunidad de poder experimentar y sentirse de manera distinta ante la presencia, ante el cuidado de Jesús y ante el cuidado también de sus discípulos. Pero en esa escena también que describimos hace un rato, el asunto también se complica ante esta multitud cuando llega el tema de la comida, ¿verdad?, y el tema del hambre, que tenemos que tener cuidado de no espiritualizar demasiado el texto bíblico, porque podemos pensar, y ahí quizás el amigo Eliseo Pérez, ¿verdad?, en su comentario al Evangelio de Marcos insiste en ese tema, ¿verdad? No hay nada de espiritual en el hambre. No hay nada de espiritual en el hambre, ¿verdad? Estamos hablando de una multitud hambrienta
que crea una situación y un problema para los discípulos, obviamente ante esa preocupación, y que traen el problema ante Jesús. Y atándolo con lo que dijimos al principio, ¿no? En esa mirada, en esa lectura que Jesús hace de la realidad y de interpretación de la realidad, pues Jesús conoce y sabe, ¿verdad?, las circunstancias y las raíces, ¿no?, quizás posiblemente de toda esta situación, especialmente la raíz de la injusticia, ¿verdad?, de la mala distribución de los recursos para la vida de la gente. Por lo tanto, Jesús tiene ante sí a esta multitud hambrienta, y Jesús, donde los discípulos están viendo un problema para el cual no se sienten capacitados para atender y resolver, y que obviamente plantean el tema de lo que implicaría, o sea, cuál sería el costo para darle comida a toda esta gente, ¿no? Así que hay un poco en la mentalidad de los discípulos, ¿verdad?, lo que es ese pensamiento concreto, ¿verdad?, de cuánto nos costaría esto. Nosotros no tenemos el dinero, ¿verdad?, pensando en términos económicos de lo que costaría poder atender eso. Pero la respuesta de Jesús, que ya viene alimentada de su compasión, ¿verdad?, de ese sentir profundo en sus entrañas, hace una propuesta y le dice a ellos: denle ustedes de comer. La contrapropuesta que tú mencionabas al principio. Así que la respuesta obviamente de Jesús pues ponen en un momento complicado y difícil a estos discípulos, pero, y con esto termino este comentario, pero precisamente Jesús, obviamente por la lectura que ya ha hecho de la realidad, no puede, ¿no?, hacer otra cosa que actuar desde la compasión y hacer partícipes a sus discípulos de esta experiencia de atención a la multitud. Según la versión de la Biblia que uno lea, algunas hablan de que sintió lástima, pero en otras se habla de que sintió compasión. Y tú acabas de decir algo ahora, Carlos, que es menester que la gente lo tenga bien presente, porque la compasión, ¿verdad?, fíjense que hay dos palabras: que se compadeció, ¿verdad? El que siente compasión se compadece, y es que padece con. Y en las raíces de estos términos hay un asunto que tiene que ver de cómo eso apunta a un sentir desde las entrañas, desde las vísceras. Dicen algunos que traducen. O sea, miren qué belleza el texto nos está diciendo, que Jesús sintió la realidad de aquella gente de una manera tan profunda y tan real que lo sintió desde sus entrañas. O sea, que no es un ñe superficial, ni una cuestión del culto a la pena. Claro. No. Es un asunto en el que el sentir completo de Jesús está comprometido, ¿no? Que Jesús hizo, en otras palabras, que desde en el sentir de las propias entrañas, Jesús hizo suya la sed, la poquedad en la que se sentía que vivía aquella gente. Jesús la hizo suya. Por eso es que mientras los que estaban en el banquete de Herodes no podían entender ni les interesaba manejar la realidad de esta gente, Jesús siente compasión. Jesús está comprometido todo él en el acto de verlos y de sentir cuál es su realidad. Y a eso entonces habría que atarle también, Carlos, que cuando los discípulos hacen el cálculo puramente aritmético, mientras los discípulos están haciendo un cálculo puramente matemático, Jesús está tramitando la ecuación de la solidaridad. Unos están en una sintonía, Jesús está invitándolos a otra sintonía. Yo creo que una de las grandes cosas que Jesús hace en nuestra vida es que nos invita a sintonizar otras cosas y otras realidades.
Y para culminar esta parte del comentario, Carlos, finalmente es que mientras los discípulos hacen la propuesta de despedirlos, y despedirlos significaba desentenderse de ellos, los discípulos hablan de despedir y Jesús habla de ¿qué? De dar. Quiere decir que mientras nuestra lógica, porque yo estoy incluido en esos discípulos, porque mientras nuestra lógica se refugia en un espacio en el que me logro desentender del otro, en la lógica del reino es la lógica de la solidaridad. Vamos a desentendernos de esta gente. Y Jesús dice, no. Nosotros hacemos nuestra la realidad de esta gente. Desentenderse versus solidaridad. Y fíjense que la economía o el pensamiento de los discípulos, ¿no? En términos del costo efectivo, ¿verdad? ¿Cómo será posible, ¿verdad? ¿Qué ganancia puede haber en nosotros para esto? Todo lo contrario, ¿verdad? Y la afirmación en la Nueva Versión Internacional está así en signos de exclamación. Eso costaría casi un año de trabajo. O sea que en un sentido es un grito muy humano, ¿no? Muy humano. ¿Cómo es posible que podamos atender semejante necesidad? Mientras que la propuesta de Jesús obviamente está en la dirección del compartir, ¿no? Y no solamente del compartir, sino de buscar las alternativas y las opciones, de buscar la forma de atender y de responder a la necesidad de esta gran multitud. Por eso entonces la pregunta de Jesús es ¿cuántos panes, ¿verdad? Después de decirles, denle ustedes de comer, ¿cuántos panes tienen ustedes, ¿no? Y les invita a buscar en esos recursos que hay en medio del lugar donde están y de la situación y la realidad y la multitud de la gente, cuáles son los recursos con los cuales podemos contar para atender esta situación. Y el número, Gamaliel, 2 panes y 5 pescados, 2 panes, 5 y 2 pescados, 5 panes, perdón, y 2 pescados, que es el número 7, asuman los dos, ¿verdad? Que es un número simbólico de lo que es lo suficiente o de lo que es la perfección, ¿verdad? Un número que apunta un poco hacia eso, pues nos da a entender que entre los recursos limitados que encontraron los discípulos, o lo que parecía poco e insuficiente, Jesús visualiza, ¿verdad? E identifica posiblemente algo que se convertirá en lo completo, en lo suficiente, en lo que pueda alcanzar a atender la situación de esta multitud. Y esto, como decíamos ahorita, no es un asunto simplemente de dar pan a personas que están hambrientas. No. Jesús, podemos ver en los otros relatos, porque este relato de la multiplicación se repite, ¿no? A través de los evangelios, pero hay indicativos en las palabras, en el relato mismo, que apuntan a que Jesús está prácticamente montando un banquete, ¿verdad? Una celebración en contraposición, como tú mencionabas, con el banquete de dolores al anterior. Así que esto más que una cuestión asistencialista de darle pan a la gente, esto es una comunidad hambrienta, ¿no? Siendo puesta en un lugar de cuidado, de atención, de amor y de compasión. Son la gente que no pueden estar en el banquete de Herodes, ¿verdad? Por las razones ¿verdad? de su lugar en la cultura, en la sociedad o lo que sea, o sus enfermedades o sus otras condiciones, pero que tienen y encuentran lugar en este banquete que de momento se siente que es un banquete al que Jesús está preparando una mesa para toda esta multitud. En este banquete de Jesús, por lo que tú estás diciendo y comparándolo con el otro banquete, y ahí yo creo que una pregunta importante sería cómo nosotros somos capaces de identificar cuáles son los banquetes que se dan en nuestra sociedad y en nuestro tiempo.
y quiénes tienen acceso a eso. Por eso es que es importante el asunto de que los mandó a recostar. Porque usted puede leer ahí, mira, sí que los mandó a sentarse. No. En Israel, el comer sentado o sentada era propio de una mujer y de un hombre libre. Es decir, había un asunto de dignidad en el acto de comer sentado, de esa forma en que Jesús los manda a recostarse. Así que en este banquete, si nosotros estamos hablando de la iglesia en este tiempo, no era sirviendo para despachar el momento y salir del momento. Es que el mandar a sentarlos implicó que aquella gente sintió un trato de dignidad, un trato de amor, un trato que le daba un valor especial a aquel momento. Eso no lo iban a encontrar en el banquete de los textos anteriores. En este banquete, la gente que no cuenta o que se les ha hecho creer que no cuentan, en este banquete cuentan. En este banquete son incluidos. Así como precisamente veremos con toda probabilidad en lecciones próximas, como la de las parteras de Egipto, un proyecto de muerte versus un proyecto de vida, aquí también lo hay. El banquete que se da desde el poder arrogante del mollero, de aquel que se siente asegurado en su poder. En ese banquete asesinan a Juan el Bautista. Lo decapitan. Es porque es una metáfora de los espacios que están ocupados por la muerte. Y los espacios de Jesús son espacios ocupados para y desde la vida. Y eso es lo otro que yo creo que es maravilloso. Mire, hermano, que no importa cuál sea la circunstancia, hermana, que no importa cuál sea la circunstancia dentro de la cual usted esté, o cómo esto que estamos viviendo incluso ahora nos hace sentir la vida bajo una constante cortina bajo una constante sombra de amenaza, en el que hasta nuestros movimientos físicos los sentimos tan restringidos. Donde quiera que Jesús y uno se encuentra, allí lo que corre es la vida. Amén. Y yo bendigo a Dios por eso. Señor. Por eso, en medio de lo que estamos viviendo, hermano y hermano, usted no se deje achantar. Porque este Dios encarnado en la persona de Jesucristo, que lo manda también a usted a recostarse, para recordarle que la vida suya es digna, que la vida suya es valiosa. Miren, el encuentro con Jesús implica que siempre va a haber posibilidad de alternativas, de herramientas y de recursos para manejar la realidad que tenemos de frente, sin dejar de atender el asunto primario que está aquí, que es que aquella gente tenía hambre. Y me gustaría que en algún momento podamos hablar, Carlos, de qué pasó más al final, ¿verdad? De esta... Pero antes de eso, ¿cómo Jesús les reclama a los discípulos? Bueno, hay una necesidad, atiéndanla. Exacto. Atiéndanla. Porque yo no lo quiero dejar solamente con Dios, es que donde quiera que hayamos seres humanos, que vayamos a abordar una realidad con el espíritu del compartir, no importa cuán poco creemos que tengamos, cuando esas voluntades se juntan, siempre va a ser suficiente. Voy a repetir eso. Cuando a nosotros como iglesia, que nos tocan en nuestras comunidades atender las necesidades diversas de la gente, y nosotros sabemos que a lo mejor materialmente no tenemos para suplirlo todo, claro,
Pero el texto lo que nos está diciendo es que donde hay espíritu de compartir, donde hay espíritu de desprendimiento, Dios se va a encargar de que siempre alcance para todos y para todas. Y yo personalmente creo que es así. Amén. Y eso me parece tan pertinente, Gamaliel, porque muchas veces en la experiencia de la vida cristiana y la vida de la iglesia, del ministerio, estamos a veces como los discípulos, ¿verdad? Viendo cuán costo efectivo pueden ser los esfuerzos que hacemos, ¿verdad? O cuánto puede costar un proyecto. Pero a mí me parece que el Evangelio y la vida y el testimonio de Jesús apunta a algo que es mucho, mucho más importante que la cuestión costo efectiva, que es la necesidad, es la dignidad del ser humano, es el junte de voluntades, es la búsqueda de los recursos y de las capacidades que se ponen al servicio, y eso realmente es lo que es valioso, ¿verdad? Y lo que alcanza, y lo que sirve, y lo que funciona, y lo que hace viable el banquete de vida. Y para que tú sigas, y es junta de voluntades, por eso es que le dice en plural, porque es a todos los discípulos, denles. O sea, en la suma de lo que cada uno puede aportar está la suficiencia. Lo otro que me parece que quería comentar también, Gama, es que es todo este tema tan rico en significado que tú has traído, del asunto de Jesús acomodarlos, ¿verdad? Eliseo Pérez también en su comentario... Saludos al profesor Eliseo Pérez. En su comentario al Evangelio de Marcos también menciona que ese asunto de estar recostado sobre la grama era también una posición privilegiada, ¿no? Para ser ciertos sectores de la sociedad, para ser atendidos, ¿verdad? Y el hecho de que Jesús mandara a esta multitud anónima necesitada a recostarse sobre la grama es dándole precisamente un trato de importancia, ¿verdad? Y de valor. Y todo eso de alguna forma apunta a que nosotros podamos clarificar algo del texto y de la acción de Jesús, que esto no se trata solamente del asunto de dar de comer, porque también hay que tener cuidado con este asunto del tema, ¿verdad? De que nosotros entendamos que la misión de la iglesia, claro que envuelve eso es importante, pero se trata simplemente de dar comida a otra gente, ¿verdad? O de ese tema ese asunto que algunos llamarían asistencialismo, ¿verdad? A las personas. Aquí yo creo que hay planteado algo mucho, mucho más profundo con todas estas imágenes y todos estos símbolos, algo que el del cámara, si no estoy pronunciando mal el nombre, hay una frase que dice, si le doy de comer a los pobres, me llaman santo, pero si me pregunto por qué no tienen de comer o por qué son pobres, me llaman comunista. Me llaman comunista, ¿verdad? Y no estamos aplicando esa frase al texto, pero ciertamente a lo que voy es que esto es mucho más que dar comida. Yo creo que el Evangelio está planteando la necesidad de que el ser humano sea tratado, sea acogido, ¿verdad? Sea amado, sea servido, y que con esa acción también se busque la manera de poder restaurar y reconocer y dignificar al ser humano, que eso es mucho más que dar pan, ¿no? Eso conlleva un ejercicio, un esfuerzo mucho más amplio, mucho más profundo, ¿verdad? De ministerio, de servicio cristiano, de entendimiento también de la fe y de trabajo y de misión de la iglesia. Ciertamente, no tengo que... Y fíjate que en ese sentido, Carlos, por eso es que desde que el momento en que Jesús los identifica como ovejas que no tienen pastor, hasta el momento en que la gente, al ver que se estaban retirando a un lugar apartado, va donde ellos. Fíjate cómo todas estas cosas se van acumulando para hacer de la figura de Jesús una persona muy peligrosa para las autoridades. Esa capacidad de convocatoria es como una especie de imán que tenía Jesús, ¿verdad? De hecho, en muchos momentos en el texto bíblico afirma que las autoridades no atrapaban a Jesús o no lo arrestaban por miedo a las multitudes. O sea que eso que tú estás diciendo
está ahí recogido Sí, en el señor. Evangelio. Y en el propio Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, cuando Jesús le sana al hombre de la mano seca, fariseos y herodianos se van a la parte, termina ese texto en el verso 6 del capítulo 3, si la memoria no me traiciona, que comenzaron a conspirar y a confabular, y dice específicamente que no era para mandarle un ramo de flores, ni era para mandarle una cítara que le cantara una serenata a Jesús, ¿verdad? No quiero ser más... comenzaron a conspirar para matarlo, dice el texto. Así que la iglesia, que tú recordabas al principio que la iglesia va a hablar de eso ahora en la convención, quiere decir entonces que la iglesia tiene que ejercer acciones que de alguna manera representen una ruptura y que tienen que representar una ruptura con respecto al orden de cosas establecido. Yo creo que fue Cervantes en el Quijote, y hay una frase allí que en el momento en que leí eso y luego entendí más el Evangelio, ustedes me corrigen, pero creo que es Cervantes en el Quijote, y el Quijote le dice a Sancho en un momento, Sancho, vamos bien, los perros están ladrando, vamos bien. Es una frase, después la voy a... ahora me vino así a la mente, Sancho, estamos bien. O sea, como diciendo, si hay una reacción de estos adversa a lo que nosotros estamos haciendo, es porque nosotros estamos haciendo lo que corresponde. Si nos están elogiando demasiado, como a veces yo veo que... Cuidado, porque puede ser que algunas cosas no las estemos haciendo. Pero Sancho, vamos bien, los perros están ladrando. Después voy a buscar la frase para asegurarme que más o menos por ahí va la cosa. Estamos ya entrando a la parte final del texto bíblico, ¿verdad? En este diálogo. No solamente hay imágenes, como ya hemos dicho, que hacen referencia al tema del banquete, pero ciertamente cuando miramos a Jesús levantando los ojos al cielo y dando gracias y bendiciendo el pan y lo que van a comer, obviamente es un anticipo, es una referencia a la última cena de Jesús, señor, que además de eso es un anticipo de aquello que se conoce como el banquete mesiánico, sí, señor, ¿no? El gran banquete del reino de Dios, en el que Jesús ha de invitar a todas las personas, un banquete en el que todas las naciones y toda la gente y todos los pueblos están invitados, y donde la gente ha de alimentarse y de nutrirse. Así que por esta razón, si usted mira, esto es mucho más, ¿no? Tienen significados mucho más trascendentes y profundos que simplemente el hecho de comer, sino que hay imágenes que apuntan también a lo que ha de venir o lo que se anticipa que ocurra como resultado al final de los tiempos del ministerio de Jesús y de la presencia del reino de Dios en medio de la tierra y de la historia. Y ahí hay una belleza maravillosa, porque como tú bien señalas, hay una mirada de anticipo, pero yo también quiero pensar, Carlos, que hubo también en la gente, particularmente de los que conocían la historia del pueblo de Israel, también hubo como una referencia poderosa y hermosa del pasado, porque este asunto de que el pan dio para todos y para todas, es que aquí Jesús está como trayendo un nuevo maná. Así que aquí también hay un éxodo. Esto es como un nuevo éxodo, ¿verdad? Porque para llegar a la cuestión mesiánica es porque hay una nueva. Pero específicamente es una belleza que veo en el texto, que eso de que el pan, y en este caso los peces, dieron para todo el mundo, puede haber también sido un recordatorio a la gente: este es el Dios que a nuestros antepasados, en el momento en que hizo falta, les dio un pan que daba para todos, que suplía para todos a diario, ¿no? Que cubría las necesidades diarias. Así que aquí también, como una alusión a un nuevo maná,
¿verdad? Claro. Este es el que viene, es el que viene a dar el nuevo maná. Cielo, ¿verdad? Me parece también una alusión ahí. ¿Y qué podemos entonces, ya concluyendo, Gama, comentar ese asunto de las 12, ¿verdad? Cuando al final, lo que es 7, ¿verdad? 5 y 2. Otro número de la totalidad, el 12. Termina entonces en 12 cestas, ¿no? Que al final sobraron, ¿no? Terminaron sobrando al final de ese banquete. El 12 es número también bíblico de la totalidad porque se refiere a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? La totalidad del pueblo de Dios, que en el Nuevo Testamento ya no va a ser meramente, obviamente no está circunscrito Israel, ahora es todo el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Pero el 12 sigue siendo tomado como esa imagen de un todo, ¿no? Y ahí también hay un detalle, Carlos, muy lindo, ¿verdad? Yo hablaba ahorita del maná, pero el maná era para cada día, no se podía guardar porque se dañaba. Pero aquí ocurre algo particular porque aquí dice que no solamente fue que dio para todo el mundo, sino que sobró. Pero no solamente es que sobró, yo quiero que vayamos al momento en el que se dice, ya finalizando ese texto, ¿verdad? En los versos 40 y pico para allá, que todos quedaron satisfechos, que se llenaron 12 canastas, o sea que lo que sobró se guardó. Y eso de que se guardó, yo creo y pienso y propongo que es una manera de abrir, es la manera en que Jesús en este caso está abriendo, cerró este capítulo, está abriendo un nuevo capítulo de solidaridad. Es decir, aquí se acabó esta escena, ¿verdad? En el verso 40 y lo que sea, hay 40 y pico, pero sobra, se guarda porque más adelante en el camino se va a abrir otro telón en el que va a hacer falta esa materia prima del amor, de la empatía. Esta es la materia prima. Como le trajeron 5 panes y 2 peces, ahí estaba la materia prima del alcance para todos. Esa es la materia prima. Aquí estaba, es como diciendo, siempre va a quedar materia prima para lo próximo que haya que atender. Cuando volvamos a un escenario posiblemente como este, ya vamos a tener, como dirían en algunos lugares, ¿verdad?, de nuestra América, el con qué, el para dar. Ajá. Y yo lo veo de esa forma, lo que sobró se guardó porque es la invitación a que esa solidaridad sea una cadena que se siga replicando y que el amor se tiene que seguir. Este tipo de en otras palabras, iglesia, este tipo de acercamiento al ser humano por parte de los hijos y de las hijas de Dios se tiene que seguir reproduciendo en otros escenarios y en otros lugares, en los que también van a haber los banquetes de los Herodes, y nosotros tenemos que venir con una propuesta muy distinta al banquete de Herodes, pero ya tenemos la materia prima para eso. Amén. Pues yo creo que solamente nos queda y nos resta decir que nosotros, a raíz de este texto de Marcos capítulo 6, no se acabó lo que podemos decirle, se acabó nuestro tiempo. Nuestro tiempo, porque hay muchas cosas más que se pueden decir. De Marcos 6, del 30, versículos del 30 en adelante, es decir, que nosotros debemos anhelar tener, ¿verdad?, cuando pienso en visión, la visión de Jesús, y que podamos ver la realidad y podamos ver las oportunidades y podamos ver las complejidades de la realidad también, para responder de manera integral, plena, holística, ¿no?, como iglesia, que podamos tener la compasión, ¿verdad?, ese sentir desde las entrañas, y que podamos y sepamos, ¿verdad?, que tenemos los recursos para responder, que como iglesia tenemos los recursos para responder. Es un asunto de valentía, es un asunto de arrojo, es un asunto de atrevernos.
de responder a esa necesidad y a esa realidad. Eso, perdóname, fue ahora mismo que vino a la mente esto, Carlos, y no me quiero quedar con esto. Eso que tú dices del ver, que la visión nuestra como iglesia tenga ese ver, que decíamos al principio que es una interpretación, que es una lectura de la realidad. Yo siento que tengo que en eso reconocer y valorar las palabras de la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Cuando la prensa reseña que en este debate para declarar el estado de emergencia por la violencia de género, que ya era tiempo que se hubiese hecho, y nos alegra que se haya hecho. Ella habla de ese ver, porque ella decía, aquí no es que le pasemos por encima o que minimicemos las otras formas de la violencia, pero ella decía una cosa que a mí me parece tan tremendamente puntual, un enunciado brillante. Ella debes haberle, dice, pero si no le ponemos nombres a la violencia. ¿Y cómo tú le pones nombre a la cosa si no es porque tienes la capacidad para ver esa realidad? Si no le ponemos nombres, los nombres que hay que ponerle para saber identificar cuál es el problema con las particularidades de ese renglón que estamos atendiendo. Si no le ponemos nombres a la violencia, decía ella, no sabemos cómo responder a ella, no sabemos lo que tenemos que manejar. Así que ese es el asunto del ver. Eso yo creo que es el asunto. Y lo digo porque a veces tenemos ese tipo de riquezas muy cerca de nosotros y no las vemos. Y yo lo digo porque con toda honestidad intelectual y espiritual me parece que esa declaración de ella tiene que ver con esta forma de ver. Nada más que añadir, hermano y hermana. Le dijimos que hay muchas cosas más que decir. Les agradecemos siempre su apoyo y les agradecemos que participe de este tiempo con nosotros, con nosotras. Si tienes alguna reacción, nosotros siempre miramos nuestras páginas, ¿verdad? Tanto la de la Central como la de Puerto Nuevo, como la de Sonadora. Así que reaccione por ahí, ¿verdad? Algún comentario, alguna pregunta que en algún momento pudiéramos llegar a contestarla, ¿verdad? Si está por ahí puesta en alguna de nuestras páginas. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga y les guarde.